Señores congresistas, se va a iniciar la sustentación del dictamen en mayoría de la Comisión de Energía y Minas sobre el proyecto de ley que establece la rectoría y la ampliación del plazo de formalización minera integral de la actividad de la pequeña minería y minería artesanal. Tiene la palabra el congresista Paul Gutiérrez Ticona, presidente de la Comisión de Energía y Minas, hasta por 10 minutos. Muchas gracias, presidente. Señores congresistas, hermanos mineros y ciudadanos del país. La pobreza en el Perú viene afectando al 29% de la población. En el primer semestre del 2024 se registraron alrededor de 13.921.000 puestos de trabajo en el sector formal privado a nivel nacional. Entre enero y noviembre de este año, el empleo promedio generado por la actividad de mediana y gran minería es de 260.000 trabajadores contratados de manera directa. Pero la pequeña minería y la minería artesanal hoy da trabajo a más de 500.000 familias, el doble de lo que la minería formal atiende. En estos momentos que nuestro país viene atravesando momentos difíciles con una paralización de nuestros hermanos mineros y frente a los graves problemas que hoy afrontamos, voy a presentar ante ustedes el dictamen aprobado por amplia mayoría en la Comisión de Energía y Minas, que me honra presidir, al cual agradezco sinceramente a la mesa directiva y a los miembros de nuestra comisión el haber apoyado en dar esta oportunidad para cada familia que depende de esta labor. Los miembros integrantes de la Comisión de Energía y Minas hemos trabajado arduamente mediante sesiones ordinarias, extraordinarias y mesas de trabajo, reuniones con las organizaciones, gremios y profesionales que han contribuido para dar solución a uno de los problemas más urgentes y complejos que enfrentamos como país, la formalización de la pequeña minería y la minería artesanal. Por lo que presentamos ante ustedes el presente dictamen con 8 proyectos de ley acumulados, entre ellos los proyectos de ley 7462 de autoría del congresista Segundo Quirós Barbosa, el 8999 de mi autoría, el 9259 del congresista José Luna Gálvez, el 9294 que pertenece al congresista Guido Bellido Ugarte, el 9393 presentado por el congresista Darwin Espinosa Vargas, el 9554 cuyo autor es el congresista Alejandro Muñante Barrios, el 9554 presentado por el congresista Carlos Ceballos Madariaga y el proyecto de ley 9597 del congresista Wilson Quispe Mamani, que propone la ley que establece la rectoría y la ampliación del plazo del proceso de formalización minera integral de la actividad en la pequeña minería y minería artesanal. Las diferentes normas y aplicaciones y los marcos han fracasado, toda vez que solo el 2%, luego de 12 años, pudo lograr y obtener la formalización. Como ustedes saben, señores congresistas, esta labor constituye una parte vital de nuestra economía, especialmente en las regiones más alejadas de nuestro país, donde más de 500.000 familias dependen de esta actividad para su sustento. Sin embargo, también sabemos que la informalidad y la falta de regulación son los factores que afectan no solo la seguridad de los trabajadores, sino también el impacto ambiental y social que genera esta actividad. Esta es una problemática que hemos abordado con seriedad y compromiso, convocando a todas las partes involucradas, incluyendo a los propios mineros, las autoridades, los ambientalistas y expertos en minería. Las mesas de trabajo y las sesiones extraordinarias nos han permitido entender las complejidades del sector y nos han mostrado la necesidad urgente de ampliar los plazos de formalización y la necesidad de mejorar el proceso mismo de formalización que el Ejecutivo no ha podido hacer, a fin de darles a los pequeños mineros y a los mineros artesanales el tiempo necesario para cumplir con los requisitos establecidos y así regularizar sus operaciones. Este proceso de formalización no solo busca garantizar el cumplimiento del proceso de producción, normas laborales, ambientales y de seguridad,
sino también abrirle las puertas al financiamiento y tecnologías que les permitan mejorar sus condiciones de trabajo y, en consecuencia, incrementar la productividad de sus actividades. De las más de 30.000 concesiones mineras, colegas congresistas, solo el 2% se encuentra en producción y el 1.4% en procesos de exploración. Más del 95% se encuentra pendiente de recibir incentivos, desarrollo y acompañamiento técnico para ser parte del Producto Bruto Interno que tanto necesita nuestro país. Es entendible que mis colegas deseen separar la minería ilegal, el sicariato, el uso ilegal de explosivos y todo aquello que no sea parte de una justa gestión de inversión bajo parámetros legales. Por eso es que acepté y voté a favor de incorporar el sistema interoperable de la pequeña minería y minería artesanal. No nos confundamos, colegas congresistas. Como maestro he visto en mi región Apurímac la falta de empleo con todos los beneficios sociales, pero igual que la agricultura, muchos padres de familia generan su pan cada día. La modificación del decreto legislativo número 293, por lo tanto, es una medida necesaria y justa. No se trata de una extensión sin más, sino de un compromiso con la sostenibilidad de la actividad minera, artesanal y pequeña minería en el país, que es parte de nuestra realidad social y económica. Al ampliar los plazos de formalización, damos también la oportunidad de contribuir los servicios básicos de salud, de educación, capacitación, tecnología y seguridad social para los trabajadores mineros. Y al mismo tiempo protegemos también nuestros recursos naturales trabajando en el desarrollo económico local. Este proyecto de ley, sumado al trabajo que se realizará en la ley MAPE, tiene como objetivo generar empleo digno y mejorar la calidad de vida de miles de peruanos que de manera legítima buscan ser parte de la formalidad. Como Estado debemos ser inclusivos y brindarles las herramientas necesarias para que puedan regularizarse y aportar al desarrollo sostenible de nuestro país. Finalmente, quiero nuevamente agradecer a todos los miembros de la mesa directiva de nuestra comisión, mesas de trabajo, a los asesores de las bancadas por su colaboración constante y por el diálogo abierto y constructivo. Gracias a este esfuerzo conjunto, hoy estamos a un paso más cerca de lograr la formalización efectiva de la minería artesanal y pequeña minería en el Perú. Pero nos queda una lección que no deberíamos esperar el último minuto. Hemos esperado que los mineros y sus familias salgan a las calles. A ellos les pido disculpas porque no fueron atendidos por el Poder Ejecutivo. Y ahora nosotros en el Congreso de la República tenemos que atender y solucionar mediante la ampliación del plazo de formalización y los temas que obstaculizan dicha formalización, como son los contratos, los instrumentos de gestión ambiental a cargo de los gobiernos regionales y otros. Lo trabajaremos en la ley MAPE que fue presentada al Congreso de la República. Lo entregaron tarde, pero ya está en la Comisión de Energía y Minas. Nosotros ya empezamos a trabajar y no pararemos hasta lograr una ley que permita ordenar y regular la actividad minera en el Perú. Es por el bienestar de nuestra gente y el desarrollo de nuestras regiones que debemos continuar en este camino, con el compromiso firme de asegurar que cada minero y cada minera tenga las oportunidades y la seguridad que merecen. Por lo que solicito, señor presidente, se debata y sea aprobado el presente dictamen. Muchas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, señor presidente de la Comisión de Energía y Minas, Paul Gutiérrez Ticona. Se da inicio al debate. Tiene la palabra el señor congresista Carlos Ceballos Madariaga, hasta 3 minutos como autor. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, el año 2021 aprobamos la ley 31838, donde se le da expresamente en la disposición complementaria al Ejecutivo 180 días para que presente la ley MAPE. Pero lamentablemente hemos tenido que llegar a estos extremos, donde el propio Poder Ejecutivo, en vez de formalizar, en vez de ayudar a que todos los hermanos mineros puedan lograr
tener responsabilidades, porque hasta el momento no atañamos quién tiene la responsabilidad de la contaminación ambiental, quién es el que evade impuestos, quién es el que hace contrabando con el oro. Eso es lo que debería preocuparse el gobierno, pero no lo hizo, señor presidente. No lo hizo simplemente porque han empezado a criminalizar una minería que le da dinamismo a los gobiernos tanto regionales como locales. Y esto es lo que de repente a muchos no les gusta, señor presidente. Por eso es importante que en este momento se pueda ampliar, pero simplemente se va a ampliar por un plazo, señor presidente, en la cual se tenga que solucionar el problema de una manera definitiva. 12 años o más de 12 años que hemos tenido esta informalidad, que no ha podido lograr el Estado peruano recuperarla o no ha podido lograr el Estado peruano resolverla. La vamos a resolver en el Congreso de la República. Yo creo que el trabajo es compartido y articulado. Desde el Congreso de la República, señor presidente, tenemos nosotros que hacer un trabajo serio, un trabajo consensuado y un trabajo que responda a las expectativas de un sector que hoy necesita el apoyo de su Congreso de la República. Es por eso, señor presidente, que este dictamen se tiene que aprovechar a lo máximo para poder resolver la problemática de la minería artesanal y la pequeña minería, porque es una minería que en realidad a nosotros nos ayuda, a todos los peruanos, para poder sacar adelante varios sectores, pero formales, tributando, haciendo las cosas bien, regulando el uso de los explosivos y ayudando también a nuestro país, porque se necesita sus impuestos. No generemos PBI a otros países con el oro que produce el Perú. Por ejemplo, Bolivia genera un PBI que no lo tiene, pero ¿de dónde sale ese oro? Sale y fuga del Perú. Y eso es lo que no se ha puesto a pensar el gobierno peruano, porque formalizando una pequeña minería vamos a hacer de que la minería ilegal desaparezca, señor presidente, y vamos a detectar a aquellos que en realidad contaminan, aquellos que en realidad hacen las cosas mal y están evadiendo impuestos. Es por eso, señor presidente, yo creo que el Congreso de la República tiene que hacer un proyecto de ley simplificado que ayude a formalizar a los pequeños mineros y que en realidad pueda dar el resultado que tanto merecemos para poder tener un país tranquilo, un país sin criminalización, un país que se preocupa por todos y sobre todo por su medio ambiente. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista Carlos Ceballos. Tiene la palabra el congresista Segundo Quiroz, hasta 3 minutos como autor. Gracias, señor presidente. Mi saludo cordial a toda la representación nacional y también desde este espacio saludar a nuestros hermanos mineros que se encuentran apostados al frontis de este Palacio Legislativo. Sin embargo, quiero felicitar al señor presidente por esa predisponibilidad que usted también ha tenido de ser parte, no solamente encaminar a la solución de este problema que ya nuestros hermanos mineros llevan 12 días, sino también a la representación nacional a través de sus voceros. Sin embargo, señor presidente, debo manifestar que los trámites de formalización requieren la coordinación y el esfuerzo de diversas instituciones de gobierno en todos los niveles. Los desafíos técnicos y financieros continúan siendo un obstáculo importante entre las diferentes entidades. Por esta razón, es irreal, señor presidente, que con un plazo de 6 meses prorrogables por otros 6 podamos lograr la formalización de los más de 17.000 mineros con inscripción vigente. Indico esto porque como autor también de la ley, del proyecto de ley 7462, que yo me estoy también allanando a la ampliación de este proceso, al cual yo he manifestado que este debe ser hasta el año 2027. Sin embargo, plazos prácticamente que podíamos igual en este Parlamento consensuar para que de una vez por todas nuestros hermanos mineros resuelvan el problema, y con este gesto político, este Parlamento que ha dado estos gestos de poder solucionar no solamente esta problemática de los mineros, sino de todos los trabajadores a nivel nacional, logren este gran anhelo que tanto nuestros hermanos necesitan. Finalmente, no podemos, señor presidente, seguir postergando este tema. No podemos permitir que nuestros hermanos pequeños mineros y mineros artesanales continúen sufriendo las consecuencias de la inacción del Ejecutivo. Hoy más que nunca debemos tomar decisiones valientes, responsables y urgentes. Es momento de actuar, señor presidente, y enviar un mensaje claro
a todos los sectores de nuestra sociedad. Desde el Congreso, cuando se trata de defender el trabajo digno, el bienestar de nuestros compatriotas y el desarrollo de nuestra economía, no hay espacio para la demora ni la indiferencia. Siempre al lado del pueblo, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, congresista Segundo Quiroz. Tiene la palabra el congresista Guido Bellido Ugarte, hasta por 3 minutos como autor. Gracias, señor presidente. Quiero dirigirme a todos nuestros hermanos de las diferentes regiones que están pendientes de lo que vamos a decidir el día de hoy, señor presidente. 4 millones de peruanos, después de haber sido devastados por el COVID-19, a nivel internacional nuestro país se ha sentido sólido, pero gracias a las riquezas que tiene, tanto macroeconómicamente, pero también en lo interno, y gracias a los 4 millones de peruanos que trabajan en los socavones, señor presidente. Este mineral ha salvado a muchos hermanos de desgracias económicas, de fracasos en muchos aspectos. Presidente, esta ampliación no es una carta en blanco, presidente, pero queremos aún más hacer el esfuerzo, tocar el corazón a cada uno de mis colegas congresistas, que se pongan en el zapato de ese hermano que debajo de la tierra, como topos, trabajan, pero para buscar el bien para su familia, señor presidente. No porque les guste esa condición, no porque así les gusta vivir, sino es la única esperanza, la última esperanza, señor presidente. Escuchando ello, hemos presentado el proyecto de ley 92-94, que amplía a 2 años, presidente. Sencillamente para que no tengamos en unos 3 o 4 meses otra vez en Avenida Bancay a nuestros hermanos. Entiendan que este plazo, una vez que se apruebe la ley MAPE, quedará sin efecto, pero de previsión, señor presidente, considero que debe ser 1 año y prorrogable otro año, que serían 2 años. Por esa consideración, señor presidente, yo planteo cuestión previa para que se pueda modificar la temporalidad de 1 año y prorrogable por el Ejecutivo por otro año. Sin embargo, presidente, como es cuestión previa, quisiera que lo pueda poner en consideración al final para escuchar el debate y demás con buen criterio, presidente. Pero quiero que se tome en consideración ello. Muchas gracias. Que se vote inmediato. Lo que pasa es que por la naturaleza del pedido, colega, no constituye una cuestión previa. Es la propuesta de un texto alternativo que usted puede proponer y el presidente verá si lo acoge o no, colega congresista Guido Bellido Ugarte. Sí, adelante. No, presidente, en todo caso vamos a alcanzar un texto sustitutorio. Muchas gracias. Gracias, congresista, siempre prudente con sus decisiones. Tiene la palabra el congresista Jorge Montoya, hasta por 2 minutos. Buenas noches, señor presidente. Buenas noches a todos los colegas que se encuentran presentes en el hemiciclo. Señor presidente, estamos repitiendo la historia de cómo se puede manejar mal el sistema minero del país por no leer las directivas o no leer los requisitos que piden. Se está pidiendo una prolongación nuevamente, estamos viviendo lo que empezó al principio de año, dándole el plazo perentorio del 30 de diciembre para que termine su reinfo, no pudiendo hacerlo. O sea, el que dio esa disposición sabía que no lo iban a cumplir, porque lo que no pueden cumplir es el contrato de explotación. Han pasado 12 años, tenemos pruebas más que suficientes que es inviable ese camino, y lo que debemos hacer es buscar soluciones. El que los mineros estén 2 semanas esperando y reclamando es culpa de los que dieron la orden, no de ellos.
Ellos están haciendo un reclamo justo, no saben cómo llamar la atención. Y yo no logro tampoco no logro entender cómo no pueden comprender que esta no es la solución. Acá no se necesita plazo de 1 año, 2 años, 3 años. Se necesitan normas claras que permitan formalizarse realmente y no trucos y trampas para que no suceda nunca. Y eso es lo que está sucediendo actualmente. Estamos arrastrados porque hay una disposición que a partir del 1 de enero se quedan sin poder trabajar. O sea, se necesita una solución de emergencia temporal para dar tiempo a preparar lo que tiene que prepararse para que ellos puedan después formalizarse realmente. No como está actualmente, porque eso no funciona. Tenemos la experiencia acumulada de 12 años y seguimos insistiendo en lo mismo. No se pueden formalizar 88.000 mineros en 2 años. Eso es imposible. Imposible que pueda suceder. Entonces tenemos que ver qué normas tenemos que dar para que se pueda facilitar esta situación. Y este es un problema nacional. Todo el país debe estar involucrado en este tema y no satanizar a los mineros que trabajan. 30 segundos para que concluya. Convirtiéndolos en delincuentes cuando no es cierto. O sea, tenemos que revertir lo que está sucediendo actualmente, repensarlo. Sé que es una emergencia y que tiene que darse una norma para poder prolongarles el tiempo de vida de trabajo, pero eso no va a solucionar el problema. Yo me comprometo a trabajar con la Comisión de Energía en los puntos que ya hemos conversado, que tienen que solucionarse para que esto sea viable realmente. Y nos hemos dado un plazo corto con el señor presidente de la Comisión de 2 semanas para poder tener un bosquejo claro de qué presentar. 30 segundos para que concluya. Terminado eso, se podrá rectificar lo que se ha hecho para que puedan vivir tranquilos en adelante, teniendo normas claras y precisas que lo pueden guiar a donde tienen que llegar. Aparte, señor presidente, voy a presentar un texto sustitutorio para obligar que el Ministerio de Energía y Minas rinda cuentas a la Comisión de Energía cada 3 meses de los avances de este dispositivo que se ha sacado. Gracias, señor presidente. Gracias a usted, congresista Montoya. Tiene la palabra la congresista Ruth Luque, hasta por 2 minutos. Presidente, es conocido, digamos, la grave situación que se enfrenta a raíz de las permanentes ampliaciones que se ha dado. Pero yo voy a hablar de algo que no se quiere mencionar, y son los graves impactos ambientales que genera la minería pequeña. Y en este momento hay algunos congresistas que pretenden decir que esto no es formal o hay que hacer, no es cierto, evitar que sea ilegal. Pero la permanente ampliación y de verdad la poca decisión política que ha tenido el Estado durante todos estos largos años ha hecho que en este momento no se sepa exactamente qué cosa termina siendo informal de lo ilegal. Y los impactos directos de esa actividad la están recibiendo los territorios de las poblaciones indígenas no considerados, no tomados en cuenta en este debate. Y los viven y los sufren los ecosistemas, los ríos, los aguas, la tierra y toda la cantidad de denuncias de metales pesados que existen. Y eso no se quiere mencionar, como si ese no fuera un tema central en este tema, porque no se trata de extraer los recursos y hacer lo que se quiere con la tierra, ¿no es cierto? Y con la materia prima, y de pronto nadie asuma ninguna responsabilidad de ninguna naturaleza. No se quiere asumir responsabilidades ambientales, no se quiere asumir responsabilidades penales. Entonces, presidente, si realmente se quiere hacer un proceso de otra naturaleza y si realmente se quiere dar un plazo corto, como aquí se está mencionando, entonces que se pongan otras cláusulas. Por ejemplo, presidente, que se derogue la única disposición del decreto legislativo 1351, que es la exención de responsabilidad penal, que se derogue esa disposición complementaria final y que los mineros ilegales empiecen a asumir responsabilidad penal. ¿No es acaso eso lo correcto, lo que tendría que hacerse? Y que también se derogue el artículo 4 del decreto legislativo 3107, que precisamente permite que se mantenga esa exención de responsabilidad penal y nadie asuma las consecuencias penales de una mala. Gracias, congresista Ruth Luque. Tiene la palabra la congresista Elizabeth Medina, hasta por 2 minutos. Muchísimas gracias, presidente. Presidente, primero quiero saludar justamente a usted, señor presidente, por promover conjuntamente con todos los representantes de las bancadas a una reunión que se dio el día de ayer en la noche.
siempre buscando soluciones rápidas, porque esta gran problemática, ya lo han mencionado todos mis colegas, no es de ahora, es de muchos años atrás. En segundo lugar, presidente, quiero saludar también a todos los hermanos mineros que se encuentran postrados en Abancay, justamente exigiendo un derecho constitucional, el derecho al trabajo. Justamente ellos lo han hecho, presidente, en forma pacífica, lo han hecho respetando a nuestra Policía Nacional y también han respetado las fechas que tuvimos, las visitas del foro de APEC. Qué pena que hay muchos colegas, a veces creo que solo se dejan llevar, presidente, por algunos medios de comunicación y algunos opinólogos que hablan en contra de los mineros informales. Por eso, nunca dan propuestas para solucionar, solamente critican. Que quede bien claro, presidente, quiénes son los mineros informales y los ilegales. Hoy, la minería ilegal, nadie está de acuerdo con ellos, pero sí estamos de acuerdo con la minería informal, la minería artesanal y la minería con pequeña escala, MAPE, que solo operan, presidente, en espacios donde que está permitido la extracción de recursos minerales, aunque aún no se encuentran con la autorización, con el contrato que ha mencionado nuestro colega de Renovación Popular. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Illich López, hasta por 2 minutos. Señor presidente, buenas noches. Por su intermedio a todos los colegas. Con el pretexto de la falta de trabajo, de que el pueblo tiene que desarrollarse, se trafica con la necesidad de la población, de todas estas personas que necesitan trabajo y que tiene que pagárseles para que salgan a las calles. Señor presidente, Reinfo ha fracasado. De 84.518 mineros informales desde el año 2017, solo se han formalizado el 2%. El 2%. Y se quiere decir que a través de una ampliación de 6 meses y otra y 6 meses más que se le da a través del Poder Ejecutivo, ¿se va a solucionar este problema? Este problema no se va a solucionar si es que de una vez no debatimos el problema de fondo. Y el problema de fondo es no dar y la solución al problema de fondo es no dar ningún tipo de ampliación y acelerar la ley para la real formalización. Y mientras no haya esa ampliación, los que hagan minería ilegal tienen que ser sancionados por hacer minería ilegal. Y los formales tendrán que seguir trabajando. Así que, señor presidente, de acuerdo al artículo expreso de nuestro reglamento, planteo una cuestión previa para que esto vuelva a comisión y sea bien evaluado. Señores congresistas, se va a consultar la cuestión previa planteada por el congresista Illich López para que el proyecto de ley retorne a la Comisión de Energía y Minas. Señores congresistas, sírvanse a marcar su asistencia para proceder a votar. Han votado a favor 29 señores congresistas, más Camones y Portalatino. En contra, 72 señores congresistas, más Vázquez Vela, Cutipa, Zeta, Gedil, Limachi y Cabero. 7 abstenciones. Julón en contra. A favor, disculpe usted, congresista. En consecuencia, sigue rechazada la cuestión previa planteada por el congresista Illich López. Continúa el debate. Tiene la palabra el congresista Edwin Martínez, hasta por 2 minutos.
Muchísimas gracias, estimado presidente. El día de hoy, el Congreso de la República se está reivindicando de su trabajo pésimo en la Comisión de Energía y Minas, porque han permitido que censuren a un ministro conocedor en el tema minero. Pero en tiempos de crisis no podemos ser un gobierno sancionador, sino un gobierno orientador. Se tiene que ampliar el reinfo porque la gente no solamente está apostada a las afueras del Congreso de la República, sino que ha paralizado el país. Y ha paralizado el país, estimado presidente, no solo por el tema del reinfo, porque la minería artesanal pasa por muchos mineros que trabajan en concesiones mineras ociosas, vagas, que no producen al Estado. Y son ellos los que producen en estas concesiones, pero tampoco tienen reinfo. ¿Quién ha pensado en ellos? Nadie. Ellos labran el cerro, sacan el mineral y para poder vender tienen que buscar a alguien que tiene reinfo. Ese que tiene reinfo para darle la factura le paga lo que le da la gana. Seguimos en la misma miseria, explotas y todo el mundo sale explotado porque en un gobierno blandengue como este, donde no tienen políticas claras para formalizar, el más humilde es el perjudicado. Hay que ampliar el reinfo, pero hacer una verdadera ley de formalización y que las concesiones ociosas regresen al Estado con fines de formalización al verdadero minero que está acabando el cerro, al que está produciendo al país para que no fugue el oro hacia Bolivia y para que los impuestos queden aquí en el Perú para crear y generar hospitales, carreteras, escuelas. La oportunidad no se le debe negar al minero artesanal. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Jorge Flores, hasta por 2 minutos. Tiene la palabra el congresista Luis Ángel Aragón, hasta por 2 minutos. Gracias, presidente. Presidente, estamos de acuerdo que el plazo de vigencia sea un plazo que tenga que culminar efectivamente el 30 de junio del año 2025 y que pueda existir una prórroga, como está en el texto sustitutorio, por única vez por 6 meses adicionales mediante decreto supremo que es emitido por el Ministerio de Energía y Minas. Sin embargo, señor presidente, nos parece atentatorio que en la anterior disposición legal todavía vigente se haya eximido de responsabilidad penal por el delito de minería ilegal a todos aquellos que estén inscritos en el reinfo. ¿Por qué? ¿Cuál es el sustento legal, el sustento jurídico, el sustento social, de protección de la ecología, del medio ambiente, de los recursos naturales? Señor presidente, a la fecha no se permite denunciar por minería ilegal a los que tengan reinfo. Eso nos parece criminal, señor presidente, porque por un tema de populismo no se puede atentar contra la salud, contra los recursos naturales y en general contra la ecología y el medio ambiente. Sabemos que el reinfo, presidente, ha fracasado, no ha logrado formalizar solo a 2032, es decir, al 2,4% del total de 87.111 miembros inscritos aproximadamente en el reinfo. Sobre pretexto de populismo barato, señor presidente, no podemos caer en un juego demagógico de ampliaciones y ampliaciones. Comprendo que hay algunos colegas que están en campaña electoral para el Senado, para la presidencia de la República, etcétera. Tienen todo el derecho de postular, hacen TikToks y etcétera. Pero, presidente, pido 30 segundos más, por favor. 30 segundos. Gracias, presidente. Tiene todo el derecho de hacerlo. Pero creo que hay que dar una solución concreta. Y la solución concreta no está sino en esa posición intermedia que ha adoptado la Comisión de Energía y Minas de 6 meses y prorrogables a 6 meses más, 1 año. Probablemente el tiempo será insuficiente, presidente, pero tampoco podemos, repito, dar año tras año cuando muchas veces ha sido caldo de cultivo para una serie de actividades ilegales. Que me disculpen los que me están escuchando y no están de acuerdo, pero hay que decir las cosas por su nombre. Gracias, presidente.
Gracias, congresista Aragón. Tiene la palabra el congresista Flavio Cruz, hasta por 2 minutos. Muchas gracias, presidente. En realidad, queremos objetar dos cuestiones. Antes, aclarar que esa supuesta reunión que se hizo ayer, se está invocando, Perú Libre deja constancia que no hemos asistido nosotros de ninguna reunión. Esos acuerdos serán de ustedes, de esos sectores. No se vaya a prejuzgar. Se está queriendo con el dictamen, presidente, hacer que las competencias exclusivas para la fiscalización, control, monitoreo, pasen para el gobierno nacional, del gobierno regional, quitárselo y llevarlo al gobierno nacional. Eso es retroceder en el proceso de descentralización. Con todos sus defectos, los gobiernos regionales tienen esta competencia. Le están quitando eso. Pero ¿quién concesiona? El gobierno nacional. ¿Y qué hace? Nada. Y ahora responsabiliza, le echa la culpa a los gobiernos regionales, cosa que no es así. Ahí fracasaron, el tema del ministro, lo censuran, y ahora resulta que censuran a los gobiernos regionales y dicen que lo mal. Y los responsables directos como gobierno nacional no asumen absolutamente nada. Somos medioambientalistas y por lo tanto tenemos que decir algo. Los daños que hacen efectivamente son serios en el país respecto al medio ambiente. No hemos presentado ningún proyecto de ley porque tenemos que ser coherentes. No vamos tampoco por ese populismo nosotros, solo por hacer números, por quedar bien con 84,000. Pero ¿cómo quedo con 33 millones de peruanos que sufrimos los daños ambientales? No se está viendo eso. Por eso nosotros propusimos, porque tenemos que ser serios, 6 meses, ese es su acuerdo. No, pues, seamos serios. Por eso proponemos 1 año, lo que me parece prudente, más los 6 meses que por decreto se le puede ampliar. De lo contrario, esto no va a funcionar. Y de nuevo, en época electoral, vendrá un candidato y dirá otra ampliación. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Roberto Quiabra, hasta por 2 minutos. Gracias, señor presidente. Buenas noches. Estamos así porque el Ejecutivo, pues, como siempre, tarde y mal, nos presenta un proyecto cuando ya estamos por salir. Lo primero que se debió preguntar, ¿por qué ha fracasado la formalización? ¿No se quieren formalizar o no pueden formalizarse? Esto también no es una solución tan simple como de cerrar o ampliar el Reinfo. Este es un problema complejo. Esto tampoco no es una solución militar a un problema social como sucedió en Madre de Dios y que agravó el problema. Hoy día tenemos que buscar nosotros una solución que nos las ha pasado el Ejecutivo para la gente que está afuera. Hoy no vamos a solucionar el problema. Hoy no vamos a solucionar este problema que es integral, que requiere soluciones por regiones. No es lo mismo lo que sucede en Patás, que en Madre de Dios, que en Arequipa, que en Piura, y nadie lo ve. ¿O creen que una sola solución vamos a solucionar el problema de la minería informal en todo el país? Lo que presenta hoy día la Comisión, 6 meses que asuma el Ministerio de Energía y Minas, y ya será con un decreto supremo que el Ejecutivo asuma su responsabilidad. Hoy día no vamos a solucionar ni 1 año, ni 2, ni 4 años. Gracias, presidente. Gracias, congresista Roberto Quiabra. Tiene la palabra la congresista Mary Infantes. 2 minutos. Gracias, señor presidente. ¿Qué es Reinfo? Reinfo viene a ser la formalización del minero artesanal en pequeña empresa. Nosotros tenemos el minero legal y el minero ilegal. La minería legal es la que se controla y se regula actividades mineras, asegurando que su desarrollo es de materia sostenible, legal, respetando los estándares ambientales y laborales. Pero ¿qué es lo que pasa acá con la mayoría de los mineros que están afuera? Es la minería ilegal, porque son personas que realizan actividades de minería sin control, con permisos, sin control, sin licencias. ¿Qué es lo que sucede? Ya lo dijo bien claro la colega. ¿Acaso la minería de Puno es igual a la minería
de la selva, donde las dragas están cada vez más y más. Los gobiernos regionales no pueden hacer nada ante este proceso, donde utilizan materiales como el mercurio, como minerales no aptos para que sean utilizados en los ríos. ¿Por qué? Porque van a causar destrozo de la biodiversidad de animales, destrucción de nuestra fauna, de nuestra flora, de los niños que se bañan y consumen esa agua. Por Dios, ¿en qué momento, en qué mundo estamos? ¿Por qué no ven ese problema? Los mismos ministerios, los mismos ministros que han ido se han quedado devastados por esta 30 segundos para que concluya. ¿Y cuándo vamos a hacer algo? Acá se tienen que tomar medidas rápidas, donde el gobierno sea drástico, donde el gobierno a través del Ministerio de Energías y Minas pues pongan un control aquí, donde se tiene que ver de que no se utilicen minerales que son no aptos para el ser humano, donde eso tienen que pagar impuestos. ...30 para que concluya, colega, por favor. No contribuye al desarrollo del país. Veamos este problema, queridos hermanos, queridos congresistas. La gran mayoría de los mineros no contribuyen en este momento a un desarrollo, porque lo hacen de una manera ilegal. Se saca cantidad de oro, pero como ya lo dijeron, no se queda en el país. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista José William Zapata, hasta por 2 minutos. Gracias, presidente. Presidente, lo que ha sucedido, señores congresistas, es algo que no supo prever el Estado ni nuestros gobernantes, porque no comprendieron bien el problema, porque no lo midieron, no sabían cómo iba a reaccionar y cuáles iban a ser los efectos en el mediano y largo plazo. Por eso es que estamos en este problema. Y si no se corrige eso y no se tiene una idea cabal de lo grave que puede significar, entonces vamos a ir a lo mismo. Tenemos ahora a mineros que están en Avenida Bancay, que tenemos que ayudarlos. Por eso que me parece que este proyecto es lo más acertado como para poder iniciar las cosas. Y tenemos que también trabajar por las personas que están en las carreteras y no pueden movilizarse. Ese asunto, señor presidente, del sistema interoperable es muy bueno a mi consideración, pero tiene que ser muy bien hecho, con esa visión, porque le hace un seguimiento, una trazabilidad mineral a los explosivos, a los insumos químicos, a los insumos fiscalizados. Es un trabajo en conjunto. Si no se hace bien, no va a funcionar. Si no se controlan puertos, aeropuertos, carreteras y SUNAT y todo lo demás, no va a funcionar. Entonces tiene que ser, señor presidente, quienes trabajen en esta tarea tienen que ser eficientes y los que vayan a desarrollarla honestos. Tienen que capacitarse los que van a hacer esta tarea y obviamente tienen que enseñarle al minero todo lo que tiene que hacer. Ahí dice la ley anterior que los gobiernos regionales darán enseñanza, ¿qué van a capacitar? Si no tienen 4 gatos, no pueden, es imposible que puedan hacer la tarea. Por eso es que comenzó mal el asunto. Entonces, también, señor presidente, se tienen que dar alternativas. Alternativas porque no todos están metidos en el socavón. Señor presidente, por favor, 30 segundos. 30 segundos. No todos están metidos en el socavón, ni todos están metidos en el agua. Hay muchas personas que prestan servicios, los que arreglan las dragas, los que dan comida, los que transportan el combustible. ¿Qué va a pasar con ellos? Tienen que haber alternativas. Desde el Congreso hemos presentado un proyecto para que haya una autoridad que coadyuve con todo esto. Entonces tienen que haber alternativas para los demás ciudadanos y obviamente se tiene que combatir la delincuencia, que es diversa y violenta, y finalmente el impacto ambiental, las comunidades nativas y reforestar. Señor presidente, es una tarea de largo plazo.
Gracias, congresista William. Tiene la palabra la congresista Mari Carmen Alba, hasta por 2 minutos. Gracias, presidente. Presidente, para una mejor redacción, propongo que en el artículo 2 se agregue en el último párrafo lo siguiente: a través de la cual se realizarán todas las notificaciones para la continuidad y culminación de dicho proceso. Por lo que el artículo 2 sobre ente rector quedaría redactado de la manera siguiente. El Ministerio de Energía y Minas es el ente rector de la actividad de la pequeña minería y minería artesanal. La Dirección General de Formalización Minera ejerce sus funciones y la realización de los trámites y acciones administrativas requeridas para su formalización. Al Ministerio de Energía y Minas se le faculta la creación e implementación del sistema interoperable de la pequeña minería y minería artesanal y el sistema de ventanilla única para la formalización minera, a través de la cual se realizarán todas las notificaciones para la continuidad y culminación de dicho proceso. Con la implementación de la ventanilla única se asegura que los usuarios conozcan oportunamente el estado de sus trámites y se evita que estos se vean afectados por vicios en las notificaciones. Alcanzaré el texto. Asimismo, quisiera agregar una tercera disposición complementaria final, que llevará como título Procedimiento simplificado para la autorización de uso de explosivos, almacenamiento, adquisición y uso y manipulación de explosivos. Que dice lo siguiente: la SUCAME, que en el plazo de 30 días calendario de aprobada la presente ley, elabora un procedimiento simplificado para la autorización del uso, almacenamiento, adquisición y manipulación de explosivos para las personas que realicen actividad minera y o de beneficio en el marco del proceso de formalización minera. Luego de aprobado el referido procedimiento, el MINEM deberá regular dicha autorización como requisito en el proceso de formalización minera y como causal de exclusión en caso de no contar con la misma. Gracias, señor presidente. Le acusaré los textos. Gracias, congresista Alba. Tiene la palabra el congresista Alex Paredes, hasta por 2 minutos. Gracias, presidente. Expresar nuestro punto de vista sobre este tema, rechazando este comunicado de esta institución COMEX Perú, que intitula Congresistas que voten a favor de ampliar el reinfo legislan en favor del crimen organizado. Lamentable que una institución no sepa respetar a las personas, y ojalá un día vengan acá y tengan los cojones suficientes para decirnos en nuestra cara lo que dice. Lo segundo tiene que ver con este tema, que tiene 2 factores de solución. El tema plazo, que ya se ha visto en el tiempo transcurrido, que efectivamente no ha habido voluntad por la autoridad pública de solucionar el problema y en la hora nona presenta un proyecto de ley. Por lo tanto, creer que en 6 meses se pueda abordar el tema me parece es no leer lo acontecido. Y el tiempo finalmente nos dará la razón. Los procedimientos administrativos que se tengan que aplicar bien se pueden desarrollar o procesar en el proyecto de ley o en la ley que falta para solucionar el problema. Lo real es que hay seres humanos que están reclamando justicia y que están reclamando justicia por su familia. Si no lo queremos ver, cada quien responda por sus actos en su momento. Pero hay que ser un poco empáticos. Hay gente en las carreteras que está caminando. Hay gente que todavía, lamentablemente, no le ha ocurrido nada final, trágico. No esperemos eso, presidente. Gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Wilson Quispe, hasta por 3 minutos como autor. Muchas gracias, señor presidente. En mi condición de autor, señor presidente, del proyecto de ley número 2597, ley que modifica el artículo 6 del decreto legislativo número 1293, con la finalidad de ampliar el plazo de vigencia del proceso de formalización minera integral de las actividades de la pequeña minería y minería artesanal
para reestructurar y sincerar el registro de formalización Reinfo. Planteamos aquí, señor presidente, un promedio de 2 años, pero en vista de que la Comisión de Energía y Minas ha venido debatiendo arduamente el día de antesayer, ayer y toda la semana, producto, señor presidente, de la incapacidad que ha tenido este Ejecutivo. Hoy queremos criticar al pequeño minero artesanal diciendo que contamina, queremos criticar de que hay delincuencia por culpa del pequeño minero. Efectivamente, señor presidente, si existe la delincuencia, la contaminación, el plomo, el arsénico en las aguas, en el suelo, en el subsuelo, es producto de las grandes empresas transnacionales que a ellos más bien no se les cuestiona, a ellos más bien no se les verifica. Nunca ha habido un informe, señor presidente, que se haya respetado de parte del Reinfo en contra de estas empresas. Pero hoy sí quieren criminalizar a esos hermanos que están sentados, postrados, esperando en Abancay, en las carreteras de las diversas regiones de Puno, Arequipa, Huancavelica y otros, pidiendo que este Congreso resuelva un problema momentáneo hasta que se pueda trabajar un proyecto de ley responsable. ¿Quién se encarga de la delincuencia, señor presidente? Es el MININTER, el Ministerio del Interior. ¿Quién se encarga de ver la contaminación en las aguas, el suelo, el subsuelo, señor presidente? Es el Ministerio del Ambiente. ¿Qué papel está cumpliendo el OEFA, el ALA, el ANA, señor presidente? ¿Qué papel está cumpliendo el Ministerio de Agricultura? ¿Dónde está su deber del MINSA frente a estos problemas? No querramos taparle los ojos y decir que el culpable son los pequeños mineros artesanales. Eso es mentira. Aquí existe una desigualdad de oportunidades, señor presidente. Se le abre la gran puerta a las grandes empresas transnacionales, pero el pequeño minero que esté postrado en las carreteras, que es de sus familias. Señor presidente, creo que hay que ser coherentes. Si el Ejecutivo incapaz, usurpador de Dina Boluarte no ha podido resolver este problema, hoy el Congreso por lo menos debe darles alternativa a estos hermanos para ampliar el Reinfo por una cierta cantidad de meses. Pero, señor presidente, nadie se niegue en trabajar una ley minera responsable donde se tenga que discriminar o se tenga que separar. 30 segundos, por favor, señor presidente, le voy a rogar. Donde se tenga que separar. 30 segundos para que concluya. Muy amable. Donde se tenga que separar con una ley especial a esas empresas transnacionales mineras que contaminan el suelo, su suelo, contaminan las aguas. Ellos también generan todo el malestar en el país. Usan las vías de comunicación sin aportar al Estado. Señor presidente, hay que ser bien antipatriota para no poder observar y precisar esos hechos, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Alejandro Cabero, hasta por 2 minutos. Gracias, presidente. Definitivamente no estamos viendo el gran elefante en la habitación, presidente. Y es que el problema de fondo hoy día en la minería es precisamente la formalidad, presidente. Cuando uno se pregunta por qué más de 12 años después han habido tan pocos mineros dispuestos a formalizarse, presidente, es básicamente porque durante décadas la izquierda se ha dedicado a hacer de la minería una de las industrias más sobrereguladas y más costosas del país, presidente. La minería en el Perú es carísima de manera formal, presidente. Los informales son aplastados y son llevados por el sistema a la informalidad de un Estado absolutamente indolente, donde finalmente, presidente, no va a haber formalización si no hay simplificación, presidente, si no hay desregulación, si no se hace atractiva la industria minera para el gran, pequeño y mediano, presidente. Entonces yo aquí pienso, presidente, que tenemos que ir al fondo del problema. Tampoco se arregla la situación ampliando indefinidamente un Reinfo que lo que hace es crear un status quo de impunidad, de ilegalidad y finalmente de contaminación y de destrucción de una serie de lugares en nuestro país, contaminando la vida de muchas personas, presidente. Eso no es bueno tampoco permitirlo. Pero tenemos que ir al problema de fondo. Y este es un tema que le compete al Ejecutivo y le compete al Congreso. El problema de fondo es hacer que la formalidad sea accesible, sea sencilla, sea fácil para el pequeño minero, presidente, y es solamente así vamos a poder alcanzar la formalidad
y la paz finalmente y el desarrollo que todos estamos buscando, presidente. Gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Esdras Medina, hasta por 2 minutos. Gracias, señor presidente. El día de hoy nosotros estamos dando una solución a varios hermanos mineros. Pero también tenemos que decir, señor presidente, que hemos tenido un trabajo arduo la semana pasada, esta semana, y no ha habido una reunión, como manifiestan muchos, queriendo hacer como un complot para ayudar o seguir avanzando con el Reinfo por 2, 3 años, sino se ha buscado una solución entre todos los que ayer se han quedado y que son miembros titulares, de la cual yo soy de parte de Renovación Popular. Renovación Popular ha considerado muchas propuestas y ha presentado también un proyecto de ley para que se pueda acumular. Sin embargo, muchas de las propuestas no han sido aceptadas y hemos cedido para poder dar una solución a esta problemática. Y este dictamen que ha sacado la Comisión de Energía y Minas es un dictamen consensuado, al menos por gran cantidad de los miembros titulares. Renovación Popular ha propuesto que el Ministerio de Energía y Minas asuma las funciones de la formalización minera porque los gobiernos regionales no lo hacen y es necesario dar una solución. Hemos pedido también el tema de la trazabilidad, pues se ha identificado que en las plantas de beneficio no existe un adecuado control, lo cual genera que estos procesos se manejen indebidamente. También nosotros hemos propuesto y vamos a apoyar que se crea una comisión especial para la revisión de la ley MAPE, 30 segundos, congresista. Que debe estar adscrita a la Comisión de Energía y Minas para dar una solución a la ley MAPE y empecemos a trabajar como se han comprometido todos esta semana que empieza para poder dar una solución concreta a la minería. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Katy Ugarte, hasta por 2 minutos. Gracias, presidente. Un saludo a la representación nacional. Hoy tenemos una responsabilidad tan grande, el legislativo, de tener que solucionar esta problemática que se ha agudizado. Se ha agudizado por la irresponsabilidad del Ejecutivo. Tuvieron 12 años para solucionar este problema, incluidos los GORES. Hasta la fecha nada han esperado que tenga que crearse un caos en el país y encima dejarnos a nosotros este problema. El país necesita, sí, una minería, pero una minería clara, con reglas y responsable. Para ello tenemos que tomar decisiones. Tenemos que tomar estas decisiones porque hay un conflicto social en las calles. No podemos ser ciegos frente a la petición de todos los hermanos mineros, que ellos están dispuestos a formalizarse. Lo único que piden es ampliación de tiempo, pero también esta ampliación debe ser acompañada con una comisión técnica especial adscrita a la Comisión de Energía y Minas y apoyar de manera sostenible, progresiva, a todos los hermanos mineros en el tiempo que sea necesario. Si en 12 años no ha movido un papel el Ejecutivo y los GORES, entonces también hay que ser razonables en esta petición. Uno, porque la burocracia administrativa que tenemos en la formalización de los pequeños mineros artesanales es pues engorrosa. Entonces yo pido, con todo, creo que 30 segundos para concluir.
doy ya un llamado a todos los colegas congresistas. Hoy esperan una respuesta nuestros hermanos mineros. Somos personas razonables y que hemos escuchado que este dictamen es consensuado. Démosles una solución, pero seamos vigilantes en que tenga que realmente realizarse esta ley MAPE para dar una solución definitiva a esta problemática. Gracias, presidente. Muchísimas gracias. Antes de continuar, deseamos hacer llegar un saludo afectuoso desde la mesa directiva y de todos los congresistas. Un afectuoso saludo a nuestro colega Wilson Soto Palacios, quien cumple años el día de hoy, viernes 29 de noviembre. Un fuerte abrazo, Wilson. Del mismo modo, saludamos al congresista Américo Gonza, quien cumplirá años el próximo domingo 1 de diciembre. Un aplauso, un abrazo fuerte, por favor, Flavio Américo Gonza. Gracias. Bien, tiene uso la palabra el congresista Jorge Martí Corena, hasta por 2 minutos. Gracias, señor presidente. En diciembre del 2021, señor presidente, cuando se amplió la formalización minera, diciembre del 2024, señalé bien claro, uno de los grandes defectos que tenemos en la actividad pública y en la educación, cuando se quiere sacar normas para favorecer, entre comillas, para ayudar, dice por única vez o por última vez. Lo repetí, como ya se venía arrastrando las ampliaciones, lo dije, esto debe ser la última vez que se amplíe, pero para eso se señaló con claridad que el Ejecutivo tenía la responsabilidad de cumplir su función. Ahí se habló mucho de que el Ejecutivo no había cumplido durante muchos años en el acompañamiento, en el asesoramiento y en la facilitación a los hermanos artesanales para que pudieran formalizarse. Se amplió hasta el 2021 y hoy día volvemos a repetir lo mismo. Las cifras son preocupantes de la formalización minera. Yo tengo acá cifras de Arequipa, de La Libertad, de Madre de Dios y de Puno. Por ejemplo, Arequipa, en el año 2021, un formalizado. En el año 2022, 5 formalizados. En el año 2023, 2 formalizados. En el año 2024, 1 formalizado. Madre de Dios, en el 2021, 18 formalizados. En el 2022, 27. En el 2023, 2. En el 2024, ni 1. ¿De quién es la responsabilidad? Es cierto, el Ejecutivo tiene responsabilidad y los GORES también tienen responsabilidad, porque tampoco cumplieron con su función. Desde el año 2021 hice un seguimiento. Yo le preguntaría a ustedes, ustedes han hecho un seguimiento en los gobiernos regionales sobre las direcciones regionales de la minería. Si han hecho su trabajo y se van a dar cuenta, muchas de las cosas que pasaban en los gobiernos regionales eran los cambios reiterativos de los directores. Por esa razón fracasó el tema de la formalización. Y en razón a eso, yo no soy miembro titular de la comisión, pero he estado haciendo un seguimiento y sé el esfuerzo que han hecho en el predictamen que hoy día se ha hecho conocer. Creo que es lo que tenemos a la mano. Pero yo señalo acá, el tema de la minería informal, que hay que hacer un deslinde. 30 segundos para que concluya. Gracias, señor presidente. Con la minería ilegal, yo creo que aquí debe quedar claro. Estamos en contra de esa minería ilegal que depreda, que hace daño, que utiliza a los niños, que contamina el ambiente. Contra ellos hay que ir. Pero hay hermanos de la minería artesanal que quieren formalizarse. Yo he tenido reuniones con dirigentes que quieren formalizarse. Y aquí quiero denunciar, basta de utilizar como una cuestión política, algunos pidiendo irresponsablemente 3 años, 2 años, sin plantear propuestas técnicas. Eso es irresponsabilidad. Ese es utilizar, digamos, una necesidad que tiene el país. Por esa razón, seamos serios. Gracias, congresista Martí Corena. Tiene la palabra el congresista Arturo Alegría, hasta por 2 minutos. Muchas gracias, presidente. A mí me sorprende, presidente, a veces cuando escucho algunos discursos de algunos colegas congresistas respecto a las razones del por qué no ha funcionado este sistema de Reinfo. Desde la época del gobierno de Humala, presidente, han pasado 22 ministros de Energía y Minas. Y este gobierno, incluyendo al señor Pedro Castillo, ha tenido 8 ministros de Energía y Minas. Y ninguno de ellos se ha preocupado por plantear una solución real. No hablemos de cuántos ministros del Interior hemos tenido durante este gobierno. Pero ahí está la trafa. Algunos defienden, y me sorprende,
que las competencias permanezcan en los gobiernos regionales que han fracasado en el intento de formalizar. Desde la bancada, señor presidente, de Fuerza Popular, hemos sido sumamente enfáticos. Si buscamos una ampliación, estas van a tener que tener reglas claras. Y anoche escuchábamos cómo habían algunos colegas que solo querían plantear la ampliación per se sin ningún tipo de condicionamiento. Y eso no lo dicen. Entonces, presidente, seamos claros. Hemos podido lograr el día de hoy acuerdos mínimos. Seguro que no suficientes. Eso va a tener que ser materia del debate de la ley MAPE, de la mala ley MAPE que nos trajo el ministro anterior. Pero para poder dar una salida política al gran problema que tenemos ahora, presidente, hemos podido lograr algunos consensos mínimos. Las competencias tienen que pasar al gobierno central. Los gobiernos regionales han demostrado incapacidad durante casi 20 años en poder buscar una solución integral. Presidente, 30 segundos, por favor. 30 segundos. Lo segundo, y también sumamente importante, era plantear trazabilidad de los insumos que se utilizan para hacer minería artesanal o hoy minería ilegal. No podemos, presidente, equivocarnos y solamente buscar una ampliación, porque realmente no se trata tanto del tiempo, se trata de cuáles son los mecanismos que vamos a implementar para poder buscar una solución integral. Fuerza Popular ha sido sumamente enfático, presidente, trazabilidad, competencias al gobierno nacional. Gracias, congresista Arturo Alegría. Tiene la palabra el congresista Segundo Montalvo, hasta por 2 minutos. Gracias, presidente. Presidente, ¿cómo podemos exigirle a nuestros hermanos mineros que se formalicen? Imagínense en el Reinfo, formalización, pero siempre y cuando las empresas transnacionales que se dedican a este rubro de la minería tienen que hacerte un contrato para que puedas explotar esas tierras ociosas. O sea, prácticamente no gana el Estado y nuestra gente, la gente trabajadora. Por ello, presidente, colegas congresistas, un poquito más de sensibilidad humana. Nuestros hermanos llevan más de 2 semanas en la bancay frente a este Congreso. Lluvia, sol, hambre. Colegas, yo creo que la ampliación es muy importante. Muy importante la ampliación, pero que sea de 1 año. Señora, ampliación, y aparte de ello, 6 meses por parte del Ministerio de Energía y Minas. Presidente, que se modifique el literal C del artículo 59 de la ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 59, funciones en materia de energía y minas e hidrocarburos. Fomentar, el C, fomentar y supervisar las actividades de la pequeña minería y la minería artesanal y la exploración y explotación de los recursos mineros de la región. Y estamos adicionando y coordinar con el Ministerio de Energía y Minas la ejecución de acciones administrativas y de formalización conforme a ley. Presidente, colegas, no podemos, lo que ya está descentralizado, nuevamente regresarlo al Ejecutivo. Es un grave error, colegas congresistas. Reflexionemos, pongámonos al lado del pueblo, nuestros hermanos mineros. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Darwin Espinosa, hasta por 2 minutos. Presidente, pido 1 minuto más porque soy autor de uno de los proyectos. Muchas gracias. Concedido, congresista. Gracias, presidente. Bueno, presidente, estamos aquí después de varias sesiones en la Comisión de Energía y Minas, de muchos contratiempos y debates bastante prolongados. Estuvimos ya en diferentes oportunidades debatiendo un dictamen, luego se pedía acuerdo intermedio y luego sí hemos estado hasta que hemos podido por fin consensuar un dictamen que pueda acoger las opiniones y posiciones de diferentes bancadas de este Congreso. Y eso creo
que debe ser valorado también por este Pleno. La finalidad es poder ampliar los tiempos, los plazos, y así darle ese tiempo necesario a este Ejecutivo para que pueda tomar cartas en el asunto, algo que no ha hecho en toda su gestión. Por eso existe un ministro censurado. Por eso es que el Ministerio de Energía y Minas no se ha podido reunir ni siquiera con aquellos que hoy están aquí tomando no solamente la avenida Bancay, sino también tomando las carreteras en el sur del país. Es necesario abrir el Reinfo para que cada vez más personas se puedan formalizar. Y es cierto lo que decían algunos mineros artesanales. Y es verdad lo que decían algunos colegas. Ya el gobierno regional o los gobiernos regionales han demostrado su ineficiencia y su alto índice de corrupción inclusive. Entonces no podemos seguir dándole la potestad para que ellos puedan canalizar o formalizar a los mineros artesanales. Coincido también con otros congresistas, colegas, que decían hay que ir contra los ilegales, aquellos que depredan, aquellos que contaminan, pero no solamente aquellos mineros pequeños, sino también a esas grandes minerías que también contaminan, que también depredan, que también hacen daño al medio ambiente y a la población que los rodea. Aquellas personas que salen con plomo o con cobre, con cualquier otro mineral en su sangre. Por ejemplo, en Guarmey. En Guarmey fueron detectadas muchas personas con mineral en la sangre. ¿Qué ha hecho el Ejecutivo? ¿Qué medidas ha tomado? ¿Qué ha hecho el Ministerio de Ambiente o el Ministerio de Energía y Minas? Absolutamente nada. Hemos estado y estamos con un ministro de Energía y Minas indolente, pero también con una presidencia, un ejecutivo incapaz de poder resolver los problemas más álgidos de la población. Aquí en Cata, en Recuay, tenemos pasivos ambientales que por años está. Y así como en Recuay, en muchas otras provincias de Ancash y de todo el país. ¿Qué ha hecho este Ejecutivo? Absolutamente nada. Hoy el Congreso se está poniendo los pantalones y estamos sacando una ley que necesita ser aprobada este día, pero también bajo la responsabilidad del Ejecutivo para que también... 15 segundos. Gracias, presidente. Tan exacto usted. 30 mejor. Solamente quiero decir, señor presidente, que este trabajo no termine acá con la aprobación de este proyecto de ley, sino que seamos vigilantes y exijamos al Ejecutivo que también cumpla su compromiso y su responsabilidad, porque si no vencerán el plazo y otros congresos que vengan estarán debatiendo exactamente lo mismo, la próxima postergación o ampliación de Reinfo. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Espinosa. Tiene la palabra el congresista Carlos Alba, hasta por 2 minutos. Gracias, señor presidente. Saludos, colegas. Como decía, aquí hay solo 2 cosas para mejorar en esa ley, porque lo que vamos a hacer es un trabajo de la ley MAPE en la comisión. Es la ampliación y el otro es quién lo va a tomar o lo va a ejecutar. En ese sentido se ve la experiencia de los gobiernos regionales que no han hecho su trabajo. Y es eso el que el Ejecutivo debe ser responsable y debe ejecutarlo esta ley. Y también es importante decir que hay un tema que es el contrato que hacen los mineros. Un contrato que no los deja ser formales. Eso también es un tema a tratar. Pero también queremos en este tiempo que nos están dando a la Comisión de Energía y Minas, que trabajamos todos concientizados y que haya el mismo Congreso haga una comisión de control de avance y podamos cumplir con lo que está propuesto en este dictamen, que es 6+6 en lo que dicen. Pero si podemos generar una ley, la solución va a ser una solución definitiva, pero vamos a tener que profundizar más en los estudios, en la capacitación de nosotros mismos congresistas, que podamos tomar el toro por las astas y dar esta solución definitiva para la minería. Y tenemos que hacerlo muy pronto porque
los mineros en vías de formalización necesitan el trabajo. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Pasión Dávila, hasta por 2 minutos. Muchas gracias, presidente, colegas congresistas. Nuestros hermanos, si fueran ilegales, no estarían en la calle reclamando sus derechos constitucionales. No estarían pidiendo la formalización, la ampliación de un plazo para que ellos puedan formalizarse. Están cumpliendo lo que dice la Constitución. Por lo tanto, me preocupa darle un plazo de 6 meses propuesto en el texto sustitutorio para la formalización. Este periodo resulta técnicamente inviable por las siguientes razones. Primero, la experiencia en procesos anteriores demuestra que la gestión de expedientes técnicos y ambientales requiere mínimo 4 meses, solo en trámite administrativo. La obtención de los instrumentos de gestión ambiental correctivo que se exige para la formalización demanda estudios de campo especializados que no pueden acelerarse sin comprometer su calidad. Segundo, la realidad geográfica de las zonas mineras, muchas en áreas remotas, implica tiempos adicionales para la verificación en el lugar y el cumplimiento de los requisitos documentarios. Tercero, los sistemas administrativos actuales procesan en promedio de 4 meses los expedientes de formalización, considerando las evaluaciones técnicas y legales necesarias. Por estas consideraciones es necesario ampliar el plazo a 12 meses, como mínimo, prorrogable por igual periodo. 30 segundos. El plazo permitirá una formalización efectiva y sostenible. Colegas congresistas, seamos razonables. Nosotros siempre debatimos en este Congreso y no pueden aprobarse una ley fuera de lo que vamos a poder hacer. Es cierto que el Ejecutivo no ha hecho su trabajo. También culpan las autoridades regionales, pero no hay reglas claras. Es momento de hacer reglas. Gracias. Congresista José Cueto Servi, hasta por 2 minutos. Muchas gracias, señor presidente. En verdad, ya escuchando a todos nuestros colegas sobre el tema de la formalización, yo lo he dicho varias veces, la solución no es alargar el reinfo. El problema de los mineros llamados ancestrales, informales y los ilegales que también hay, no es culpa de los mineros. Acá hay otros temas que hay que solucionar y que espero que el ofrecimiento del presidente de la Comisión realmente puedan trabajar una buena ley de formalización a partir del día lunes. Ahí está la solución que hay que darles, no solamente alargar el reinfo. Acá tenemos que ver el tema de las concesiones, el tema de los contratos, porque muchas empresas y muchos mineros también, uno y otro no quieren aceptar este tipo de contratos por diferentes motivos. La responsabilidad del medio ambiente es fácil centrárselo a la empresa, mientras los mineros, algunos de ellos, no todos, no generalizo, no quieren asumir esa responsabilidad. El tema de la trazabilidad de los camiones principalmente, que debe ser regulado. Las chancadoras, las empresas que tienen y que reciben el oro. Ustedes saben la diferencia que hay entre lo que reporta al Ministerio de la Producción de Oro formal, que son alrededor de 100 toneladas, y lo que se exporta de acuerdo a SUNAT, 175 toneladas más o menos. Ese diferencial es justamente la minería informal, ancestral, ilegal, que lleva a que tengamos una brecha, y esa brecha significa dinero que es justamente para nuestra gente. Repito, el problema no son los mineros, no es ellos han sido y siguen siendo explotados. No es la solución a ampliar el reinfo, sino dedicarnos a sacar esa ley, trazabilidad,
los contratos, el tema de los explosivos, es un crimen que se quieran quitar esa responsabilidad y aquí hay que ajochar la SUNAT, señor presidente. Gracias, congresista Cueto. Tiene la palabra el congresista Jaime Quito, hasta por 2 minutos. Gracias, presidente. En la región Arequipa, en Ocoña, Yauca, Chala, Ica y aquí en la avenida Bancay y en otras regiones del país, miles de mineros artesanales y pequeños mineros están en las calles. Y están en las calles no como unos creen porque los están pagando, sino porque están exigiendo que se les respete el derecho al trabajo, trabajo que ellos mismos se lo han generado, porque aquí las políticas neoliberales han destruido a nuestro país y no se pueden generar puestos de trabajo. Algunos creen que eso es una excusa. De ninguna manera, muy por el contrario, sino que son los excluidos, los desplazados del campo y de la ciudad que tienen que irse a conseguir su propio puesto de trabajo. Muchos quieren echarles la culpa a los mineros artesanales de que ellos no se quieren formalizar, pero si ha sido la ley y el Estado que ha planteado cuellas de botella que no quieren resolver este problema. ¿Y por qué no lo quieren resolver? Porque no están resolviendo el problema esencial, que es el problema de la propiedad. Las concesiones están en manos de aquellos que no la trabajan, que no quieren dar ese requisito fundamental que se requiere para el reinfo. Y dicen después que son ilegales. Ilegales son los que están depredando y destruyendo la Amazonía y que el Estado tiene que combatir ello. Y son los mineros artesanales que están pidiendo combatir a la minería ilegal. Al igual que también la izquierda, que para algunos que les quede bien ello. También, señor presidente, creo que es importante señalar que aquí a los mineros artesanales, aquellos que hoy están en las calles, no es su responsabilidad que hoy se pretenda también poner un conjunto de requisitos cuando esto en la ley se va a ir discutiendo más adelante. Señor presidente, si me pueda dar los 30 segundos. 30 segundos. En ese sentido, creo que es importante, ante el pedido de los mineros artesanales que ya superó toda expectativa, es que podamos darles un año. Y de esta manera, yo veo que ni siquiera se va a solucionar el problema en ese año, porque no hay la voluntad política, porque con la situación que se está dando son algunos quienes ganan. Así es que solucionemos este problema el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Héctor Valera, hasta por 2 minutos. Gracias, presidente. Presidente, yo creo que es necesario precisar que los mineros artesanales son diferentes a la pequeña minería. Y en ese sentido, presidente, varios gobernadores regionales de la bancada de Somos Perú han venido enviando mensajes y con ellos los 2 miembros de la bancada, que son miembros de la Comisión de Energía y Minas, han llegado a consensuar un texto sustitutorio mínimo en el que se precisa una ampliación de 6 meses en principio para el registro integral de formalización, sabiendo de que este reinfo no soluciona el problema de la minería formal, no soluciona el problema de la minería ilegal, presidente. Es necesario, como han dicho muchos colegas esta noche, trabajar seriamente una ley de pequeña minería y de minería artesanal, desde luego poniendo también parámetros para que la minería ilegal no esté consensuando permanentemente con los funcionarios y servidores públicos del Ministerio de Energía y Minas para encontrar estudios a veces abandonados, y al encontrar estudios abandonados, ellos empiezan a explotar ilegalmente, presidente. Por esas razones, presidente, mi persona votará a favor de la ampliación del reinfo por 6 meses. Muchas gracias, presidente. Tiene la palabra el congresista Jorge Flores Ancache, hasta por 2 minutos.
Muchísimas gracias, señor presidente. Es muy importante escuchar las diferentes posiciones, sin embargo, las realidades que se viven a lo largo y ancho y en especial los lugares donde se tienen estos inconvenientes es sumamente preocupante. Yo ya lo dije en la comisión y me ratifico, estoy plenamente de acuerdo de que el trabajo va a empezar una vez que se pueda discutir el tema de la ley MAPE. Sin embargo, en esta ocasión, señor presidente, quiero solicitar la acumulación de mi proyecto de ley 3621/2022, presentado el 22 de noviembre del 2022, titulado Ley que impulsa la formalización de la pequeña minería y minería artesanal, estableciendo un nuevo plazo de inscripción en el Registro Integral de Formalización Minera. Acumulación que solicité mediante el oficio 283 de mi despacho a Oficialía Mayor. Es más, este proyecto de ley junto a los proyectos de ley 5171, 2172 y 2519 han recaído en un dictamen con la propuesta de ampliación del REINFO y que se encuentra en la orden del día. Muchísimas gracias, presidente. Gracias, congresista Flores. Tiene la palabra la congresista María Acuña, hasta por 2 minutos. No tengo. Presidente, la solución a este problema de la pequeña minería y de la minería informal es que todos los pequeños mineros y estos mineros informales tienen que formalizarse. Esa es la única solución. La solución no le va a dar el Congreso, la solución no le va a dar el Ejecutivo, porque ese es un tema de voluntad. Porque es mentira de que no se pueden formalizar. Tenemos muchos mineros que ya están formalizados. Así es que un llamado a los pequeños mineros, a los mineros informales y al Congreso, de que esta solución está en las manos de estas personas que se dedican a esta actividad que ha traído mucha delincuencia, tenemos trata de personas, tenemos la minería ilegal, en el cual ha traído mucho problema. Me refiero a lo que es la región La Libertad, que por culpa de esta minería ilegal tenemos todos los días muertos. Así es que esta es una solución que le estamos dando, pero va a depender de cada una de las personas que tengan la voluntad de formalizarse. Va a ser el bien para ellos, para el país, para sus hijos, porque van a empezar a pagar impuestos y desde allí vamos a solucionar los grandes problemas que tenemos en el país: salud, agua, vivienda. Así es que, señores congresistas, la solución está en las manos de estos pequeños mineros y de la minería ilegal, porque ya estamos cansados, 12 años, y vienen dando su juego y el Congreso, el Ejecutivo tiene que estar posponiéndole para el plazo para que ellos se formalicen. 30 segundos para que concluya, congresista. Mi voto será en contra. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Kelly Portalatino. Tiene la palabra la congresista Isla Portero, hasta por 2 minutos. Presidente, muy buenas noches y a toda la representación nacional. Hay que separar la paja del trigo. Ni el Estado ni este Congreso puede avalar ni apañar la ilegalidad o la depredación del medio ambiente. Por eso debe de incorporarse en el dictamen que se derogue la única disposición complementaria final del decreto legislativo 1351 y el artículo 4 de la ley 31007, que exhibe de responsabilidad por minería ilegal a los inscritos en el REINFO. Esas normas protegen al ilegal y no pueden más permanecer en el sistema jurídico con la complacencia de este Congreso. Y lo más importante, como lo dijo nuestra colega, es la formalización. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista.
Habiendo concluido el debate, disculpe, congresista Chacón, 2 minutos, por favor. Gracias, presidente. Presidente, he escuchado muy atentamente a todos los colegas congresistas, bueno, algunos colegas congresistas, donde dice que se necesita dar una respuesta. Y desde la comisión, señor presidente, ya estamos dando una respuesta con un dictamen que se está dando la ampliación, pero también con ciertas normas claras que se tienen que atender porque es parte de la responsabilidad. Si hablamos de que vamos a ordenar la casa, señor presidente, tenemos que cumplir lo que es las normas que se dictan. Entonces, se les está atendiendo, dando un espacio, un tiempo de 6 meses, se le está dando la rectoría también al Poder Ejecutivo y también con ciertos requisitos que se tienen que cuidar. Aquí no podemos permitir de que de una forma irregular se trabajen con temas de explosivos, sabiendo que ahora vivimos en una inseguridad con el tema de aumento de delincuencia. Nuestra colega congresista Acuña nos ha mencionado que la Libertad, donde existe un alto índice de delincuencia, muertes, la verdad que eso preocupa. Conozco la Sierra Liberteña y la verdad que me da mucha pena a veces ver el consumo del agua, cómo los ríos pues tienen contaminado este recurso hídrico. Entonces creo que tenemos que ordenarnos también y poder cumplir prácticamente. Desde Fuerza Popular se ha presentado ya una propuesta y creo que se les está dando la oportunidad de ampliar este tiempo de 6 meses, pero también para poder cumplir, que puedan cumplir con todas las normas claras que se ha propuesto. Gracias, presidente. Gracias, congresista Chacón. Tiene la palabra el congresista Roberto Sánchez. Está por 2 minutos. 2 minutos 30, presidente, para no interrumpir, por favor. 2 minutos 30, congresista, sin ampliación. Han transcurrido más de 22 años, colegas, y de eso denominado el problema de la pequeña minería artesanal, así entendida, problema, surge por la concepción de un enfoque de cómo se quiere llevar adelante la minería en el Perú. Y eso tenemos que decir con claridad. Así que el mal llamado problema de la pequeña y minería artesanal, que empezó, presidente, en el año 2002 con precios del oro que no los superaban los $300 la onza, a hoy estar por encima de $2.600. He ahí la razón. Pero, presidente, el llamado problema es una consecuencia del enfoque de cómo se lleva adelante en el Perú la gran minería, que subyuga a las comunidades como cholo barato y no tienen el derecho a participar de la economía, a poseer la titularidad. Y hoy, presidente, el dato no miente, el 95% de las concesiones no trabajan, colegas. Solo el 5% tienen título de concesión donde trabajan. ¿Cuál es el problema de fondo entonces? Que esos 95% que cuentan con título de concesión, que no firman contratos de explotación, ese problema no se va a solucionar. Los verdaderos pequeños mineros y mineros artesanales que trabajan en concesiones ajenas no van a poder formalizarse porque simplemente no cuenta con el título de concesión. ¿Por qué no vamos al tema de fondo y decimos la concesión debe otorgarse solamente para quien invierte y trabaja? Eso de pagar $1 por cada hectárea, hablo de la pequeña minería, 100 hectáreas, $100 al año, y la gran minería, $3 por hectárea. ¿Qué es eso? El problema de fondo es que esto no se va a solucionar, presidente, solamente con un tema de burocracia o tramitología. Necesitamos una nueva minería para todo el Perú. Y hoy necesitamos ampliar el plazo a la pequeña minería porque es una cuestión sensata y de madurez pensando en el Perú y el derecho a la economía. Gracias, congresista.
Tiene la palabra el congresista Héctor Segundo Acuña Peralta, hasta por 2 minutos. Gracias, señor presidente. En mi caso, lo vería como una oportunidad, estimados colegas. Creo que es la oportunidad que nos da la vida de poder enfrentar un problema muy grande de muchos años. En verdad, creo que necesitamos una minería distinta. No solo atacar, no solo preocuparnos por la minería ilegal, la informal, artesanal, sino también por la gran minería. Creo que tenemos que enfocarlo en forma integral. Estamos en una situación difícil, sí, es una oportunidad, pero no parchemos. Creo que los 6 meses que se ha propuesto, seguramente se va a ir a 1 año, pero qué bien. Pero necesitamos que esta oportunidad, podernos, quizás unirnos todos los sectores, porque en la gran minería, ¿cuántos sectores intervienen? Muchísimos sectores. Entonces, ¿por qué en estas circunstancias un tema que siempre hemos luchado por la descentralización? Ahora, ¿qué vemos? Realmente un retroceso total. Castigar a los gobiernos regionales y concentrar todo el poder, los recursos, nuevamente con el Ejecutivo. Y sabemos que realmente el Ejecutivo también está fallando. Creo que no podemos nosotros castigar la descentralización. Al contrario, hay que reforzarlo, porque de lo contrario, realmente otros sectores van a querer hacer lo mismo, porque tenemos problemas en todos los sectores. Creo que es un mal antecedente. Tenemos que ver una ley muy distinta, muy amplia, por una minería, creo que más rentable para todos. Muchas gracias. Gracias, congresista Acuña. Tiene la palabra el congresista Diego Bazán, hasta por 2 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Creo que a todos nos queda claro y el consenso es que el Ministerio de Energía y Minas asuma hoy como ente rector, ya que nos hemos dado cuenta de la ineficiencia de los gobiernos regionales a través de sus direcciones de minería o sugerencias de minería. La realidad es que ellos no es que no se den abasto, no es que no tengan el presupuesto, porque lo tienen, se lo hemos dado. El tema es que no existe voluntad, pero aparte de la voluntad que existe mucha corrupción, y eso nos hemos dado cuenta cuando la policía ha determinado organizaciones criminales dentro de las propias gerencias de energía y minas de los gobiernos regionales. Entonces, si coincidimos que el ente rector, quien debe asumir el tema y la fiscalización, es el Ministerio de Energía y Minas, entonces también tenemos que ser responsables. 7,5 millones de soles es lo que tiene desde el año 2021 en presupuesto para fiscalización, señor presidente. El año pasado, o este año, tiene un presupuesto de 14 millones de soles. ¿Con eso basta? Bueno, con eso es imposible. La realidad es que con eso no va a poder hacer un trabajo. Lo responsable, y lo han dicho los especialistas, es que se requiere casi 80 millones de soles para cumplir con su trabajo, y eso esperamos que el Ministerio de Economía y Finanzas sea lo suficientemente responsable para también asignarles el presupuesto, puesto que este Congreso le está entregando las facultades hoy al Ministerio de Energía y Minas. Pero además de ello, señor presidente, es importante ceñirnos por el tiempo. Creemos que dentro del dictamen también debemos colocar un tiempo prudente. Yo creo que 30 días es el tiempo necesario para que el Ministerio de Energía y Minas se haga responsable y diga: estos son los requisitos que tenemos que plantear, y en adelante todos los mineros artesanales que quieran formalizarse deberán cumplir, si no, definitivamente se quedarán, por supuesto, en el aire. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista Diego Bazán. Concluido el rol de oradores, tiene la palabra el congresista Paul Gutiérrez Ticona, presidente de la Comisión de Energía y Minas. Muchas gracias, presidente. Primero, presidente, aceptamos la acumulación solicitada por el congresista Flores Ancachi respecto a los proyectos de ley número 3621/2022, el proyecto de ley 5171-2022, el proyecto de ley 2172-2021 y el proyecto de ley 2519-2021. Señor presidente, como dijeron varios colegas, el problema de la formalización minera es un problema que el Ejecutivo durante 12 años no lo pudo solucionar. Y les pido a todos los miembros
del Congreso de la República, a los 130 congresistas, a mis colegas miembros de la Comisión de Energía y Minas, trabajemos juntos y demostremos al Ejecutivo que sí podemos darle una solución como representantes de la sociedad. Colegas congresistas, los temas que el día de hoy hemos tocado con la participación de ustedes, así como las plantas de beneficio, los contratos de explotación, la comercialización de metales, de los minerales, las acciones penales efectivas contra los mineros ilegales, son temas que son parte de la ley MAPE, colegas. Y esto ya se encuentra aquí en el Congreso, en la Comisión de Energía y Minas. Y hoy ya he ordenado al comité, al equipo técnico, para empezar a trabajar, colegas, desde este lunes 2 de diciembre. Y una vez más les llamo a todos, no solamente a los colegas que conforman la Comisión de Energía y Minas. Yo estoy seguro que todos podemos aportar. Si el Ejecutivo no pudo lograr este objetivo en bien de nuestros hermanos mineros que aportan a la economía también del país, creo que nosotros lo podemos hacer, colegas. Y esa es la meta y el objetivo de la Comisión. Siendo realistas, tal vez no podemos trabajarlo esto en esta legislatura, pero sí lo podemos hacer en la siguiente. Y es un reto que lo lograremos con el apoyo y el respaldo de todos ustedes, colegas. Señor presidente, habiendo agotado el debate, yo solicito que se vaya al voto. Gracias, presidente. Muchísimas gracias, congresista Paul Gutiérrez. Finalizado el debate, sírvanse a marcar su asistencia para proceder a votar. Señores congresistas, por tratarse de un proyecto que modifica la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, se requiere para su aprobación el voto a favor de más de la mitad del número legal de los congresistas. Al voto. Ha sido aprobada la exoneración de la segunda votación del proyecto de ley sustentado por la Comisión de Energía y Minas. Siguiente tema.